Increíble transformación, camarero racista expuesto al descubrir la verdadera conexión de la dueña. Javier siempre había creído que los clientes que llegaban a Sabores de la abuela llevaban consigo una carga de desigualdad. A sus 28 años, ese prejuicio se había vuelto parte de su identidad como camarero. Las mesas ocupadas por gente adinerada eran su único norte. El respeto y la admiración solo venían de esos rostros pálidos y trajes impecables. Los que compartían su cultura hispana, esos que se sentaban a disfrutar de los tacos al pastor y frijoles negros, él los miraba con desdén. Pero, en su fuero interno, sabía que la vida no podía seguir así. Mientras tanto, doña Rosa, la dueña del restaurante, se movía con un aire de fortaleza que lo desafiaba a cuestionar su reflexión sobre el mundo. Una tarde, la dueña le pidió ayuda para organizar las fotografías familiares que adornaban las paredes. Entre risas y anécdotas, Javier comenzó a percibir el alma del lugar, un hogar construido de sacrificios y sueños. El olor de la cocina era un recordatorio constante del calor que nunca había llegado a valorar. «¿Ves esa foto?», le dijo doña Rosa con voz suave, señalando una imagen de su juventud. Era un día difícil, no tenía ni para comer, pero la comunidad siempre se unía, siempre. Algo se movió dentro de Javier. Cada fotografía era un eco de sufrimiento y esperanza. Mientras él trabajaba, las dudas comenzaron a asediarlo. ¿Por qué despreciar a aquellos que transitaban por las mismas calles que él? La angustia de su entorno lo golpeaba con cada historia que escuchaba, creando una disonancia en su mente que no sabía cómo resolver. Cada palabra de doña Rosa lo confrontaba con su propio reflejo. Las risas de sus vecinos resonaban en el fondo de su conciencia, desafiándolo a cambiar su perspectiva. Un día, el clima cambió. Un cliente de clase alta, en su afán de parecer superior, despotricó sobre la atención de Javier, llamándolo ineficiente y amenazando con dejar una mala reseña. El sonido de la cuchara al caer en el plato resonó de forma siniestra. La mirada de Santiago, su compañero, fue un espejo de la tensión en el aire. Javier sintió que el mundo se le venía encima. Cada segundo contaba y su afiliación a aquel lugar se tambaleaba. La presión se volvió insoportable. Recordó las palabras de doña Rosa. La verdadera riqueza está en las conexiones. Su mente acelerada le hizo dudar, cuestionarse. ¿Defendería la dignidad de la cultura que siempre había menospreciado o cedería al poder de un cliente que, en el fondo, no entendía el significado de comunidad? Las emociones se amontonaban, cada decisión se tornaba en un dilema moral que le quemaba en el pecho. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las opciones. Notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. Y así, en ese instante cúlmine, la luz del atardecer se colaba a través de las ventanas, iluminando el caos en el que se había convertido su mente. Javier se sintió atrapado en una encrucijada. Todo estaba en juego. La pregunta resonaba en su interior. ¿Sería capaz de desafiar sus propios prejuicios y abrazar la verdad que doña Rosa le había revelado? ¿O se hundiría nuevamente en la ignorancia de su antigua vida? Su respiración se volvió irregular y la angustia lo envolvió como una manta pesada. En ese momento crucial, el futuro se tornaba incierto y desconcertante. ¿Se atrevería a dar el paso? La tensión en el aire era palpable. Javier sintió que la mirada del cliente lo atravesaba, intentando perforar el núcleo de su ser. Se preguntó si todo le había llevado hasta ese instante preciso, ese clímax que amenazaba con definir su vida. ¿Su valor era suficiente para levantar la voz cuando todo dentro de él le decía que se callara? Mientras las palabras despectivas del cliente se apoderaban de sus pensamientos, la imagen de doña Rosa, con su sonrisa cálida, se aferró a su memoria. Todos aquellos relatos de lucha, de esfuerzo y conexión humana, se mezclaron con la rabia que crecía dentro de él.
Estrategias de supervivencia y solidaridad empezaban a brotar como semillas en su mente. Sin pensarlo, Javier se acercó a la mesa del cliente. Su mano tembló, pero no se detuvo. «¿Podemos hablar de esto de otra manera?», pronunció. Su voz, aunque temblorosa, tuvo un eco de desafiante firmeza. El cliente levantó una ceja, sorprendido ante la respuesta inesperada. «¿Qué te hace pensar que tienes derecho a hablarme así?», continuó Javier. Cada palabra se convirtió en un pequeño acto de rebeldía contra sus propios miedos. El choque de miradas fue instantáneo. El cliente, inicialmente incrédulo, empezó a vislumbrar lo que no había considerado: el poder de una voz que ya no estaba dispuesta a permanecer en silencio. La incomodidad del momento lo envolvió, y una oleada de autocrítica surgió. Se interrogaba sobre el sentido de esa confrontación. ¿Era un momento de valentía o simplemente una impulsividad momentánea? En un rincón de su mente, un nuevo sentido de identidad empezaba a florecer. Tal vez había más en él que solo su trabajo como camarero. Mientras se retiraba, sintió el peso de las miradas en su espalda. Santiago, su compañero, le sonrió con aprobación. Había visto el cambio creciente en Javier, una chispa de transformación. Volvió a su puesto con una mezcla de aliento profundo y miedo a los cambios. Los días posteriores fueron un torbellino de emociones. Cada turno en Sabores de la Abuela se convirtió en una especie de batalla interna. Javier comenzó a notar más. Las pequeñas interacciones con sus vecinos, el diálogo compartido con los clientes de su comunidad, y por cada risa que resonaba en su entorno, su perspectiva se iba transformando. Comprendía que rechazar lo que había sido no significaba aceptar su pasado, sino aprender de él. Las historias de los clientes, sus aspiraciones, sus vidas entrelazadas con las suyas, empezaron a construir un nuevo relato. Esa conexión que había despreciado comenzó a abrirle nuevas vías de entendimiento. Cada día contaba una nueva historia, desde el niño que soñaba con ser chef hasta la abuela que compartía recetas familiares que cruzaban generaciones. El restaurante ya no era solo un puesto de trabajo, era un espacio de cultura viva. Sin embargo, en su interior, una pregunta seguía vibrando, negándose a ser ignorada. Su viaje de autodescubrimiento estaba apenas comenzando. ¿Qué otras verdades ocultas tendría que enfrentar? La mirada del cliente que había decidido desafiar permanecía latente en su mente. La confrontación no había hecho más que abrir una puerta. ¿Se atrevería a entrar y descubrir lo que realmente necesitaba cambiar en su vida? La sombra de esa confrontación quedó como un eco en su corazón, prefigurando desafíos mayores que aún aguardaban. La noche llegó y Javier se encontró contemplando las paredes del restaurante nuevamente. Las fotografías estaban allí, pero ahora lucían diferentes. ¿Eran esas historias solo un reflejo de lo que era su futuro? Las conexiones se sentían más fuertes, pero también más aterradoras. En sus manos, el destino de su renovación personal pendía al hilo. ¿Podría mantener el curso hacia esta transformación? Javier despertó esa mañana con una sensación de inquietud. Desde la confrontación, su mundo había cambiado. Las interacciones habituales que antes le parecían triviales, ahora le parecían llenas de significado. Cada cliente que entraba en Sabores de la Abuela era una nueva oportunidad para practicar su nuevo enfoque, pero esa mañana se sentía más ansioso que de costumbre. La nublada lluvia externa parecía reflejar su estado interno. Mientras servía café y sonrisas a los clientes, notó que su mente divagaba hacia Doña Rosa. Su determinación por ser parte de algo más grande que su propio miedo lo impulsaba a entender la esencia de las historias que vivía a su alrededor. ¿Por qué había sido tan fácil quedarse anclado en el rencor y el desdén? En su lugar, en ese día gris y sombrío, decidió que iba a romper con su zona de confort. Durante un receso, se sentó con Santiago. Era un amigo leal que lo había animado a salir de su caparazón, a enfrentar sus propios demonios. «Santiago, creo que necesito cambiar algo más que mi forma de reaccionar ante los clientes», comenzó Javier, inseguro de sí mismo.
¿A qué te refieres?, preguntó Santiago, su interés genuino iluminando su rostro. La forma en que he visto a la gente, respondió Javier, sintiendo que era un descubrimiento profundo. Durante años he dejado que la rabia y el desdén nublen mi juicio, pero eso no. Es correcto. Santiago asintió, comprensivo. Lo que estás sintiendo es crecimiento, hermano, pero eso significa que también deberás afrontar tus prejuicios. ¿Estás preparado para ver lo que hay en tu interior? Javier no pudo evitar sentir un escalofrío, una mezcla de miedo y emoción. El desafío que lo aguardaba era aterrador, pero necesario. Aquella conversación hizo que su mente girara. Si quería romper con el pasado, su apertura debía ser auténtica. Era hora de mirar su identidad y confrontar sus propios fracasos. Fue entonces cuando decidió hacerlo. Al final del turno habló con doña Rosa. Después de escucharla durante tantas horas, sentía que era su momento de devolver todo lo que había recibido a través de ella. «Doña Rosa, ¿podemos hablar?», dijo, sorprendiendo a su jefa. El brillo en los ojos de ella mostró que la conversación podría ser más significativa de lo que ambos esperaban. «Por supuesto, Javier, ¿qué tienes en mente?» «Me he dado cuenta de que he estado haciendo todo mal. He llevado mis prejuicios y mis frustraciones al trabajo y a todas las interacciones. Ciertamente he herido a personas, incluso si no fue intencional». Una pausa sorprendida llenó el espacio entre ellos. Doña Rosa lo miraba, su rostro suave cargado de sabiduría. «Reconocerlo es el primer paso», respondió la dueña. «Ahora es el momento de decidir qué harás con eso». Las palabras de doña Rosa resonaron en su mente. A partir de ese instante, la vulnerabilidad se transformó en una fuerza. Él sabía que cada día a partir de ahora sería una batalla con sus propios preconceptos. Pero había algo en su interior, una decisión de zarpar hacia aguas desconocidas. Cuando regresó a la cocina, se percató de que su enfoque sobre las historias de los demás también le exigía contar la suya. Algo en él estaba cambiando, pero el proceso no sería fácil. La atmósfera del restaurante latía con historias llenas de vida y lucha, y cada vez más se sentía parte de ese relato. A medida que el día avanzaba, Javier comenzó a mentalizar sus pensamientos de manera activa. La emoción lo empujaba hacia diferentes caminos. Pero una pregunta inquietante latía en su pecho. ¿Podría realmente enfrentar lo que se ocultaba en su interior, lo que había evitado toda su vida? La jornada concluyó, y cuando el silencio reinó en el local, Javier se miró al espejo de la cocina. La mirada que le devolvió fue la de un hombre decidido a desenterrar la verdad. Había llegado el momento de enfrentar sus lazos más profundos con el temor y el resentimiento. La tormenta que había agazapado su vida estaba a punto de estallar. ¿Se atrevería a ser aún más vulnerable, abrazar su propia verdad y descubrir lo que realmente significa la conexión humana? La respuesta flotaba en el aire, como una promesa que todavía debía cumplirse. La mañana siguiente se presentó con una claridad inesperada. Las nubes grises se habían disipado, y Javier sintió que ese cielo despejado era un símbolo de la transformación que empezaba a gestarse en su interior. Al abrir el pequeño restaurante, el aroma del café recién hecho y el sonido del suave chisporroteo de la cocina lo recibieron como un cálido abrazo. Pero esta vez no eran solo placeres sensoriales. Cada uno de esos estímulos lo invitaba a reflexionar sobre las historias que revestían a cada cliente que entraba en Sabores de la Abuela. Con determinación en su pecho, se centró en observar. Desde el anciano que le contaba historias sobre los buenos viejos tiempos hasta la joven madre que corría con 3 niños bajo el ala, Javier empezó a escuchar no solo las palabras, sino también la lucha y la alegría que llevaban consigo. Cada rostro se convirtió en un lienzo de emociones que revelaban matices de humanidad, y al hacerlo se sentía cada vez más alejado de aquel hombre resentido que solía ser. En uno de esos momentos, mientras servía un plato de la especialidad del día, sus pensamientos lo llevaron a reflexionar sobre su última charla con doña Rosa. Recordó su consejo sobre tomar acción.
Quería ser genuino en su intención de sanarse, no solo por su propio bienestar, sino también para contribuir a la atmósfera acogedora que la dueña había cultivado con tanto esfuerzo. Fue entonces cuando se puso un reto. Cada día hablaría con un cliente que no conocía, planteándose abrir espacios para el diálogo sincero. Esa era la única forma de desfondar las barreras que había construido con el rencor. Con un poco de nerviosismo pero igualmente lleno de resolución, se acercó a una mesa donde dos mujeres conversaban animadamente. «Hola, soy Javier, ¿cómo están?», dijo, con una sonrisa que, aunque auténtica, mostraba un pequeño temblor de duda. Las mujeres lo miraron con sorpresa, pero rápidamente se iluminaron con sonrisas que invitaban a la conversación. A medida que dialogaban sobre sus vidas, Javier notó que sus propias respuestas se volvieron más empáticas. En lugar de aferrarse a juicios instantáneos, empezó a hacer preguntas sobre sus experiencias, sus sueños, incluso sus decepciones. Cada historia lo empujaba a explorar su propio mundo interior, a unir conexiones que antes no creía que existieran. Durante la tarde, mientras los clientes fluían como la marea en la costa, Javier tuvo un momento de introspección en la zona de descanso. Se sentó solo, rodeado por el murmullo lejos de la cocina, y permitió que sus pensamientos fluyeran. Cada diálogo lo exponía a viejas heridas, pero también a la maravillosa posibilidad de curación. Lo que había identificado como un obstáculo comenzó a transformarse en una guía. El reconocimiento de su vulnerabilidad era esencial. Sin embargo, cuando la tarde se desvanecía, una sombra cruzó su mente. ¿Por qué le había costado tanto abrirse? En su vida, había vivido con la creencia de que mostrar emociones era sinónimo de debilidad, pero cada interacción reafirmaba que esta vulnerabilidad podría ser el puente hacia la verdadera conexión humana. Ese entendimiento se percibía como un nuevo hito de autoconocimiento, pero también era un claro recordatorio de que lo que había dejado atrás todavía lo perseguía. La jornada terminó, y mientras limpiaba la cocina, su mente se regresó a la confrontación con su propio miedo. Las emociones que había reprimido se agolpaban en su pecho como olas al romper en un acantilado. Ahora comprendía que enfrentar las narrativas que había construido sobre sí mismo era inevitable. Esa lucha no sería solo una batalla personal, sino una travesía de autodescubrimiento que realmente podría abrirle la puerta a una vida más plena. Una última mirada al espejo lo sorprendió al recordar las palabras de doña Rosa. ¿Qué harás con eso? Era el momento de buscar respuestas, de desenterrar el miedo y la frustración, pero también de abrazar la posibilidad de renacer. Fue en ese instante que el ruido de la puerta al abrirse interrumpió su reflexión y la figura de un extraño apareció en su campo de visión. Javier sintió un golpe de inquietud, pero también anticipación. ¿Quién sería y qué historia traía consigo? La incertidumbre lo envolvió, pero lo aceptó como parte de su nuevo viaje hacia lo desconocido. La figura que entró al restaurante era un hombre de mediana edad, con un aire de confianza que lo rodeaba. Javier no pudo evitar preguntarse qué historia traía consigo. A medida que el nuevo cliente se acercaba a la barra, Javier sintió una mezcla de curiosidad y ansiedad. Este era el tipo de interacción que había decidido buscar, pero la presión del momento le generaba un nudo en el estómago. «Hola, soy Javier, bienvenido a Sabores de la Abuela. ¿Qué puedo ofrecerte?», dijo, esforzándose por infundir calidez en su tono. El hombre sonrió, pero algo en su mirada insinuaba una profundidad que intrigaba y intimidaba a Javier. «Hola Javier, soy Miguel, estoy aquí por primera vez, ojalá puedas recomendarme algo especial», respondió Miguel, mirando el menú con atención. Mientras Javier le hablaba sobre el plato del día, se dio cuenta de que tenía que hacer más que ofrecer sugerencias. Este era el momento de practicar lo que había aprendido en las últimas semanas, abrirse y conectar. «¿Y tú, Miguel? ¿Qué te trae por aquí?», preguntó, sintiendo un ligero temblor en sus manos. La pregunta parecía romper el hielo. Miguel dejó caer su mirada en la mesa antes de responder, como si sopesara sus palabras. «Vengo de un lugar un poco complicado. Perder a un amigo me ha hecho reflexionar sobre muchas cosas», dijo, y su voz se tornó serena y grave. La respuesta de Miguel resonó en Javier. En un instante se vio a sí mismo reflejado en la lucha de este extraño. Sus respiraciones se sincronizaron, como si compartieran un momento de verdad. Yo también he tenido mis propias batallas», respondió, sintiendo que la conversación se aventraba en un territorio desconocido pero esencial.
De pronto, la conexión que emergía entre ellos parecía desvanecer las paredes que Javier había levantado a su alrededor durante años. A veces, las pérdidas nos enseñan más que cualquier. Otra experiencia, dijo Miguel, mientras Javier anotaba en su mente cada sílaba. Javier sintió una llamada interna. ¿Estaba listo para escuchar su propio dolor? Sí, continuó, temiendo pero decidido. La lucha es real, y a veces parece que uno no sabe cómo avanzar. Miguel lo miró fijamente, y, en un gesto casi paternal, asintió. Hablar de ello puede ser liberador, pero, a menudo, creemos que debemos enfrentar todo solos. ¿Qué pasaría si te atrevieras a compartir tu historia, Javier? Las palabras calaron hondo. La invitación era más que una simple conversación, era un reto a abrirse de par en par ante otro ser humano. Javier sintió la presión de un cambio inminente. Al final de su jornada, su cabeza zumbaba con inquietud. No todo lo que había escuchado de Miguel era solo empatía, había un ingrediente más, autenticidad. Había llegado el momento de que él también se revelara, de que su historia, marcada por los errores y la tristeza, pudiera ser un vínculo en vez de una muralla. Mientras cerraba el restaurante, Javier sabía que un nuevo capítulo de su vida comenzaba. Por primera vez, comprendía que su viaje no solo implicaba sanar heridas, sino compartir lo aprendido con el mundo. Se cuestionó cómo podría hacer esto sin perder lo que había alcanzado. Con el corazón palpitante en el pecho, contempló la idea de que cada historia realmente podía entrelazarse con otra, creando un collage de emociones humanas. Sin embargo, el eco de Miguel aún resonaba en su mente. «¿Y si te atreves a abrirte?», murmuró para sí mismo, repitiendo las palabras que había escuchado. Pero había algo más emergiendo en esta explosión de claridad, una sombra de autoexamen. Preguntas sobre la relación que había tenido con su propio pasado y, sobre todo, con la conversación próxima que podría tener con doña Rosa. ¿Cómo se sentiría ella al conocer sus inseguridades y sus fracasos más oscuros? La tensión en su pecho aumentaba. Lo que debía enfrentar se hacía evidente. No solo sería un reclamo de su historia, sino un acto que podría alterar su percepción de sí mismo y los demás. Al cerrar la puerta tras de sí, Javier se dio cuenta de que haberse atrevido a abrirse en la conversación con Miguel había sido solo el comienzo. Un camino se dibujaba claro ante él, pero el verdadero reto aguardaba justo al otro lado de esa puerta. La iluminación de la cocina parpadeó, como un recordatorio de que el viaje no había hecho más que comenzar. Tomando aire profundo, se dirigió a la casa de doña Rosa, la pensativa carga en su corazón. ¿Estaría preparado para desvelar su verdad? Un nuevo desafío lo esperaba. Javier caminaba hacia la casa de doña Rosa con los pasos pesados y la mente agitada. Sabía lo que tenía que hacer, pero cada paso parecía multiplicar su ansiedad. La conversación con Miguel le había otorgado un nuevo enfoque sobre la importancia de ser genuino, pero la idea de abrirse a doña Rosa lo llenaba de dudas. Al llegar frente a la entrada, se detuvo un instante. El aire fresco de la noche le golpeó el rostro, como si el universo lo instara a actuar. «¿Y si no lo comprendiera?», pensó. «¿Qué tal si al abrirse, en vez de fortalecer su vínculo, destapaba viejas heridas que preferiría mantener cerradas?» Sin embargo, fue el impulso de crecer personal y profesionalmente lo que lo llevó a decidirse. Con un nudo en la garganta, tocó la puerta. La voz familiar de doña Rosa llegó desde el interior con calidez. «Javier, cariño, pasa, por favor». Esa invitación abrió un hueco en su pecho, y él cruzó el umbral con la determinación de que no podía dejar que el miedo definiera su futuro. Doña Rosa lo recibió con una sonrisa. La casa, con su aroma a guisos y dulces tradicionales, siempre había sido un refugio. A pesar de la sensación de seguridad, esa noche sentía que la bolsa de recuerdos y emociones que había llevado dentro de sí estaba a punto de abrirse. «¿Algo en particular que quieras contarme?», preguntó ella, al notar la seriedad en su expresión. Javier inhaló hondo, preparándose. En lugar de las preguntas tímidas que solía hacer, esta vez decidió ser claro y directo. «Quiero hablarte de mi vida, de lo que he pasado, de lo que siento. Creo que ha llegado el momento de compartirlo contigo»,
dijo, sintiendo cómo las palabras se arriesgaban a salir de su boca. Doña Rosa lo observó con curiosidad, pero también con comprensión. No era ajena a las luchas que otros enfrentaban, y eso siempre lo había sabido. Javier comenzó a relatar su historia, su niñez marcada por el temor y la inseguridad, su constante lucha por ser aceptado, la sombra de sus decepciones y resentimientos. Mientras hablaba, las palabras parecían desatar una corriente de emociones que había mantenido cerrada durante años. Sin embargo, para sorpresa de Javier, lo que empezó como un mero acto de desahogo se convirtió en un espejo. A medida que compartía su dolor, a su vez sentía que había más en él que solo heridas. Había lecciones, una fuerza que había obtenido a través del sufrimiento. A veces, el miedo nos hace tomar decisiones que no reflejan quiénes somos realmente, Javier, respondió doña Rosa, observando cómo él se debatía entre su vulnerabilidad y su necesidad de mostrarse fuerte. Sí, como cuando hablé de otros a mis espaldas sin darme cuenta de lo que hacía. He sido un tonto, un racista, confesó, el arrepentimiento saturando sus palabras. Doña Rosa lo miró directamente a los ojos. Había una mezcla de compasión y desafío en su mirada, como si supiera que este era un momento crucial para Javier. Lo importante es cómo decides cambiar a partir de ahora. Todos hemos cometido errores, la vida es un camino de aprendizaje, respondió, y su tono no era de reproche, sino de oportunidad. Ver a doña Rosa aceptar sus palabras lo motivó, pero el viaje personal no acababa aquí. Mientras se adentraba en sus pensamientos, se dio cuenta de que aún había algo más que debía enfrentar: sus juicios hacia los demás, su propia preconcepción que había enraizado en su carácter. A medida que cerraba esa primera conversación, un nuevo nudo se formó en su estómago. Enfrentar su propia ignorancia, sus errores, no era solo un acto de confesión, era tomar el control de su vida. Javier se dio cuenta de que el recorrido hacia la autenticidad y el crecimiento personal no solo dependía de lo que sentía al abrirse, sino también de cómo se comportaría en el futuro. Las palabras habían empezado a fluir, pero ahora debía respaldarlas con acciones. Era el momento de preguntarse, ¿cómo se podía transformar el camino de su vida a partir de ahora? Y más importante aún, ¿cómo podría comenzar a tratar a los demás con el respeto que merecen? Mientras se despedía de doña Rosa, la presión de su confesión comenzó a sentirse como un alivio. Sin embargo, un nuevo pensamiento giraba en su mente, como una constante invitación. ¿Y si todavía hay más que descubrir sobre ti mismo? De repente, sintió que la conversación había abierto una puerta a un mundo donde las verdades internas podían convulsionar, en el interior, pero también florecer. Al salir, supo que debía estar preparado para explorar las capas de su identidad que aún no había tocado. Un desafío en el horizonte lo aguardaba. ¿Podría Javier rendir cuentas no solo a los demás, sino también a su propio yo? Javier se alejó de la casa de doña Rosa con un torrente de emociones desbordándose en su interior. Había dejado atrás un peso que llevaba años y al mismo tiempo se sentía impulsado por una nueva urgencia: la necesidad de profundizar en su introspección. Caminó por las calles vacías, sintiendo con cada paso que se acercaba a la transformación que tanto anhelaba, pero aún impregnado de su propia incertidumbre. La noche estaba estrellada, pero las luces que iluminaban su camino no eran suficientes para disipar la oscuridad de sus propios pensamientos. La confesión había sido un primer paso, pero ¿cómo sería su segundo? Necesitaba establecer un nuevo rumbo, no solo en su vida personal, sino también en su entorno laboral. Como camarero en un bar del barrio, las interacciones con sus clientes eran su campo de prueba. La conexión humana se manifestaba de maneras diversas y él debía aprender a reconocerla, a valorarla. Al llegar a su departamento, se sentó en la pequeña mesa de la cocina, con una libreta frente a él. Esa noche decidió hacer una lista. Las palabras empezaron a fluir y cada una era un pequeño recordatorio de las acciones que debía cambiar. Ser más consciente de sus prejuicios, escuchar activamente a los demás, involucrarse en las historias ajenas en lugar de permitir que los juicios inmediatos nublaran su empatía. Mientras escribía, sentía que se acercaba a una claridad inalcanzable hasta entonces. Javier reflexionó en particular sobre su comportamiento en el trabajo.
¿Cuántas veces había hecho? ¿Chistes sobre ciertos clientes a espaldas de ellos? ¿Cuántas veces había hecho caso omiso de las historias que cada uno llevaba consigo? Aquel punto de inflexión lo llenó de un fervor nuevo. Ya no podía seguir permitiendo que la superficialidad guiara sus interacciones. En su lugar, propuso que su nueva misión sería aprender a ver la humanidad detrás de cada rostro. Se propuso hablar con cada cliente de manera más genuina, invitar a la conversación. La idea lo intrigaba y lo aterrorizaba al mismo tiempo. Fue entonces cuando decidió que al día siguiente, al abrir el bar, volvería a empezar, incluso con aquellos a quienes había mirado con desdén en el pasado. Al llegar al bar, el ambiente era el habitual: conversaciones triviales, risas y la música de fondo creando una atmósfera distendida. Javier sintió una mezcla de nervios y anticipación mientras organizaba sus cosas. Cuando el primer cliente entró, un hombre de mediana edad con una mirada cansada, Javier recordó sus propias promesas. «Hola, buenos días, ¿qué tal?», dijo, forzando una sonrisa genuina. El hombre lo miró sorprendido por un momento, antes de devolverle la sonrisa. Fue un instante pequeño pero poderoso. Javier sintió que ese cambio, aunque tímido y sutil, era el inicio de algo mayor. Se pasó el resto de la mañana escuchando las historias del cliente tras cliente, cada anécdota un pequeño punto de luz en su nuevo viaje. Sin embargo, mientras sus días pasaban, también observaría el comportamiento de otros en su entorno. Un par de compañeros de trabajo no mostraban la misma apertura. Sus risas al hablar despectivamente sobre clientes le hicieron cuestionarse de nuevo. ¿Cuánto tiempo pasaría hasta que las viejas costumbres volvieran a atraparme?, se preguntó. La duda crecía en él. Tenía que defender su nueva perspectiva, y eso implicaba confrontar la cultura que había permitido crecer a su alrededor. Esa tarde, mientras limpiaba una mesa, sus compañeros comenzaron una conversación sobre un cliente recurrente al que llamaban el rarito. Javier sintió que su estómago se volvía un nudo. ¿Agradecerían su valentía? ¿Sería capaz de confrontarlos y hacerles entender que el respeto era un valor fundamental? El dilema lo abrumaba. La lucha interna se intensificaba consigo. Había avanzado, pero había traiciones en el camino que amenazaban su renovada resolución. Silva, un compañero del bar, era conocido por su humor mordaz, y Javier no estaba seguro si tenía el valor para plantarle cara. Mientras el sol se ocultaba y la conversación seguía, Javier entendió que el verdadero reto de su crecimiento no estaría solo en la aceptación de su pasado, sino también en la batalla constante por el respeto y la autenticidad en su presente. Luchando contra el miedo a ser el único que se opone a la negatividad de sus compañeros, se sintió listo para dar ese paso definitivo. Ahora es el momento, pensó. Pero, ¿podría realmente enfrentarse a la inercia de su entorno? La duda estaba presente, como una sombra, pero, más importante aún, surgió un nuevo desafío. ¿Sería capaz de desafiar la cultura que lo rodeaba y convertirse en un verdadero catalizador de cambio? La pregunta palpitante resonaba en su mente. ¿Estás listo para perder a algunos amigos, Javier, por ser fiel a tu nueva verdad? La mañana siguiente se presentaba gris, un signo de que el mundo exterior no estaba preparado para la tormenta emocional que Javier llevaba dentro. La conversación de la tarde anterior aún resonaba en su mente, como una desagradable melodía que se negaba a desaparecer. Se sentía dividido entre la necesidad de ser fiel a sus nuevas convicciones y el peso de la presión social. Tenía que actuar, tenía que encontrar la forma de alinear lo que pensaba y lo que hacía, pero sentía que el primer paso era el más difícil. Al entrar al bar, la energía parecía estar más cargada que de costumbre. Silva, con sus chistes mordaces y su risa contagiosa, ya se encontraba en la barra, disparando comentarios sobre los clientes que aún no llegaban. Javier respiró hondo, observando cómo sus compañeros se dejaban llevar por la inercia del cinismo. La cultura del bar se manifestaba en cada palabra que Silva pronunciaba, como un eco de lo que él mismo había sido. Sin embargo, Javier estaba decidido a romper ese ciclo. Mientras atendía a un grupo de clientes, recogía fragmentos de sus diálogos. Historias de sueños rotos, anhelos no cumplidos. La manifestación de sus propias vulnerabilidades.
Era un recordatorio de que, detrás de cada rostro, había una historia que contar. Quería que esa conexión se sintiera auténtica, pero ¿cómo hacerlo cuando el ambiente a su alrededor se comportaba como un muro de desdén? La oportunidad llegó inesperadamente. Un nuevo cliente entró, un joven evidentemente nervioso, como si fuera su primera vez en un bar. En lugar de ignorarlo, Javier decidió romper el hielo. Mostrando interés genuino, le dijo: «Hola, soy Javier, ¿primera vez aquí?». El chico sonrió tímidamente y confirmó que sí, y pronto se dio cuenta de que había mucho más detrás de su mirada. Comenzaron a hablar. El joven compartía su pasión por la música y sus sueños de ser productor. Javier lo escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra como si fuera un elixir. Esa chispa de conexión le iluminó la mente, como una revelación. Era en ese diálogo genuino donde la verdadera transformación comenzaba. Sin embargo, sabía que no podía evitar la sombra de Silva y los demás. Esa tarde, mientras limpiaban las mesas, el tema de conversación cambió a la música del joven. Silva, desde su ignorante pedestal, lo descalificó con una broma cruel. Javier sintió que el aire se cortaba alrededor de él. Era el momento perfecto para actuar, pero el miedo al rechazo lo detuvo. Su voz temblaba y se quedó en una mezcla de indignación y silencio. Con cada día que pasaba, la realidad del desafío se intensificaba. Javier se dio cuenta de que su capacidad para crecer se vería reflejada en cómo controlaba sus emociones ante serios dilemas. Simplemente reaccionar. Debía aprender a ser deliberado, a encontrar una forma de expresar su rechazo ante la toxicidad sin abrir una guerra. La confrontación interna se avivaba. Era consciente de que, si no actuaba, sus propios valores se diluirían en la corriente de la cultura del bar. Finalmente, en uno de esos momentos culminantes, decidió que la oportunidad de expresar lo que sentía era muy necesaria. Mientras la conversación sobre el joven continuaba y se tornaba más hiriente, Javier dio un paso al frente. «Silva, ahora ya no me parece gracioso», dijo con una firmeza que le sorprendió a él mismo. El rostro de su compañero se torció, como si no pudiera comprender la audacia de Javier. La tensión se palpaba, y todos, incluidos él mismo, se quedaron en silencio, esperando la reacción. Javier sabía que esa fue solo una pequeña victoria, pero en su interior, una chispa de confianza comenzaba a encenderse. El camino hacia la autenticidad prometía ser arduo, pero con cada decisión valiente, Javier se cuestionaba: ¿cuánto más estaría dispuesto a perder por mantenerse firme en sus nuevas creencias? Lo que había comenzado como un pequeño acto de rebeldía podría desatar algo más significativo. Mientras los ecos de esa confrontación le alcanzaban, comprendió que la batalla por su transformación sería constante. Con cada paso, cada interacción, había más en juego. La conexión humana que anhelaba construir requeriría sacrificios más grandes. ¿Estás preparado para cambiar todo en ti, Javier, incluso si eso implica perder lo que conocías?, se preguntó mientras una nueva realidad comenzaba a abrirse ante él. La incertidumbre se convertía en un compañero constante, y con ella, la posibilidad de que lo inesperado lo lleve aún más lejos de lo que había imaginado. Cuando la noche cayó, el bar adquirió una atmósfera más oscura, como si la penumbra hiciera eco de la confusión interna que Javier sentía. Intentando reenfocar su mente, se concentró en atender cada mesa. Sin embargo, las risas vacías de Silva flotaban sobre él como sombras implacables. La confrontación mediada por su valentía había dejado una huella, una especie de puerta entreabierta que podía arrojar luz o permitir que la oscuridad se filtrara aún más. Esa noche, mientras limpiaba una mesa al fondo, Javier escuchó conversaciones que le aceleraban el corazón. Distinguió un fragmento sobre el joven que había conocido, el soñador de la música, y la brutal crítica que lo había rodeado. Un chiste sutil, pero cortante de Silva, sobre la falta de talento del chico, provocó una risa cómplice entre algunos de sus compañeros. Javier sintió que su pecho se apretaba, atrapando la necesidad de decir algo, de defenderlo, pero la inseguridad lo mantenía en silencio. Cuando finalmente pudo tomar un respiro, decidió que había llegado el momento de unir esa chispa de valentía inicial con una acción tangible. Se sentó en una mesa apartada, el ruido del bar se desvaneció a su alrededor, y armado de papel y bolígrafo, comenzó a escribir.
Anotó sus pensamientos, sus miedos y su deseo inquebrantable de crear un espacio mejor. Estaba consciente de que estaba empoderándose a través de la escritura, un método que le permitiría comprender sus propias emociones y planear su próxima estrategia. En su mente, revivía la expresión del joven cuando había compartido su pasión. Esa imagen se convirtió en un faro que guiaba su determinación. Javier sabía que no podía ser un espectador más. Debía actuar y convertir su percepción en influencia. Decidió que hablaría abiertamente con Silva. Era un paso fuera de su zona de confort, pero entendió que para romper su inercia tendría que ir más allá de pequeñas confrontaciones. Tenía que desafiar directamente la toxicidad que envenenaba el ambiente del bar. Los días siguientes fueron más de lo mismo, y con cada interacción se sintió progresivamente más fuerte. A menudo era consciente de sus compañeros buscando su aprobación, temerosos de abrir sus propias bocas, inmersos en el mismo ciclo que él había vivido. Sin embargo, cuando Javier comenzó a poner en práctica sus nuevos principios, a alentar a otros a compartir sus sueños, se dio cuenta de que sus palabras comenzaban a resonar más allá de su propio impulso. Su intención de construir puentes en lugar de muros empezó a encontrar eco entre otros. En ese proceso, Javier descubrió algo significativo. La habilidad de conectar no solo podía inspirar a otros, sino que también podía servir como un espejo que reflejaba su crecimiento. Con cada conversación, cada palabra alentadora al joven músico y a otros soñadores que enfrentaban críticas, su confianza se solidificaba más. Su deseo de crear una cultura de autenticidad se volvía el hilo conductor que lo atravesaba. Una semana después, en una jornada sobrecargada, la camarera, Ana, que siempre había compartido sonrisas furtivas con Javier, se le acercó. Con voz entrecortada, le confesó que sentía que el ambiente del bar la asfixiaba, que a menudo deseaba dejarlo todo. Fue como una alarma en su interior. Era el momento de actuar. Ana, involúcrate, no estás sola, podemos cambiar esto juntos, dijo, tocándole el hombro con determinación. Pero la respuesta en los ojos de Ana fue de sorpresa, como si la había sacado del trance que la mantenía atrapada. Javier sintió una mezcla de esperanza y vulnerabilidad. La conexión que deseaba establecer evolucionaba ante sus ojos, pero todavía había resistencia. Y cada instante en el que se topaba con la desconfianza, recordó las palabras de su joven amigo. ¿Podría realmente transformar ese espacio tóxico? ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para crear un nuevo camino? La cúspide de la incertidumbre se avecinaba, y Javier sintió que el próximo paso lo llevaría a una serie de confrontaciones inesperadas. Pero, en su corazón, la certeza comenzaba a fluir. Había un nuevo propósito en su ser. ¿Qué reacción tendría Silva ante su creciente influencia? La lucha por su propia voz apenas comenzaba. Javier se encontraba en una encrucijada como nunca antes. La transformación que había experimentado en los últimos meses lo había llevado a un punto. Crear un ambiente realmente genuino en Sabores de la Abuela requería un esfuerzo colectivo. Desde aquella primera conversación con Doña Rosa, él había aprendido que las conexiones verdaderas eran la base de cualquier comunidad, y ahora estaba decidido a cultivar eso no solo en sí mismo, sino también en su entorno laboral. Una tarde, reunió el valor para hablar nuevamente con sus compañeros. Sabía que cada comentario cargado de desdén, cada crítica hiriente, era una oportunidad para desafiar la cultura tóxica que había sido la norma. Esta vez, con el apoyo de su propio crecimiento, ya no podía permanecer callado. Las palabras que había acumulado en su mente estaban listas para salir. «Chicos, quiero hablar de algo que me ha estado preocupando», comenzó, con un tono decidido pero calmado. Silva lo miró desde el otro lado de la barra, con una ceja levantada, escéptico pero curioso. «Creo que todos hemos tenido un papel en crear un ambiente que aleja a aquellos que vienen a disfrutar y compartir sus historias. Necesitamos cambiar eso». La repugnancia y el humor sarcástico de Silva eran palpables, pero algo había cambiado en Javier, ya no se sentía intimidado. Él dejó de lado el miedo al rechazo y continuó. «Las risas a expensas de otros no son graciosas. Todos llevamos nuestras luchas y en lugar de burlarnos deberíamos escuchar y apoyar». El silencio que siguió a sus palabras fue un alivio y al mismo tiempo un reto. Algunos estaban claramente incómodos, pero otros comenzaron a reflexionar.
Ana, su compañera, fue la primera en hablar y para sorpresa de Javier se mostró de acuerdo. Es verdad, a veces me siento fuera de lugar aquí, como si no pudiera ser yo misma. Sería genial que fuéramos más abiertos. Instantes más tarde, al ver que la conversación comenzaba a moverse hacia un tono más constructivo, Javier se sintió animado. Sus palabras no cayeron en el vacío, había logrado abrir una puerta a la posibilidad de un cambio tangible. Esa noche se estableció una nueva dinámica. Las risas en el bar ya no eran expensas de los demás, estaban llenas de empatía. Durante su turno, Javier se dedicó a crear conversaciones que celebraban las historias humanas que había aprendido a valorar. Cada cliente tenía algo que aportar y él estaba listo para escucharlos. Los días se transformaron en semanas y poco a poco el ambiente del bar comenzó a cambiar. Javier notó que sus compañeros se unían a él, optando por conversaciones más enriquecedoras. La atmósfera se movía hacia lo positivo y la repugnancia se desvanecía como si nunca hubiera existido. Sin embargo, no todo el camino fue fácil. Silva, incapaz de adaptarse a esta nueva cultura de inclusión, comenzó a distanciarse, y su sarcasmo se convirtió en resistencia. Javier, consciente de la polarización que esto podía crear, decidió intentar una última vez. Silva, entiendo que este cambio no sea fácil para ti. Todos hemos tenido que desaprender cosas, pero si lo intentaras realmente, podrías darnos algo valioso. Al principio, Silva se rió fríamente, pero las palabras de Javier resonaron en su interior. A pesar de sus defensas, comenzó a vislumbrar el significado detrás de la invitación de Javier. Los días siguieron y, aunque Silva seguía a la defensiva, su actitud comenzó a suavizarse. Tal vez la apertura emocional de Javier era un paso hacia una transformación colectiva. La noche de la inauguración de una nueva carta en Sabores de la Abuela, Javier se sintió como en casa. Los clientes se unían alrededor de la barra, riendo y compartiendo no solo sus comidas, sino también sus historias de vida. Cada mesa vibraba con energía y las miradas de aprobación brillaban en los ojos de Doña Rosa. Con el corazón palpitante de emoción y el orgullo desbordándole, Javier decidió que esta era la culminación de su viaje. Se había atenido al compromiso de la conexión genuina y ya no había vuelta atrás. Todo lo que él había aprendido, cada paso que había dado, lo habían llevado a este momento de realización personal. Un día, mientras limpiaba una mesa vacía y reflexionaba sobre cómo había obligado a otros a apreciar su herencia, Javier sintió que un nuevo logro se plantaba en su corazón. Había alcanzado confianza en sí mismo, pero más importante aún, había creado un espacio donde cada voz contaba. Su edificación se había convertido en un puente para otros, y ya no solo era un camarero, se había transformado en un líder, un esfuerzo por democrática y socialmente responsable en su ámbito. A medida que el restaurante rebosaba con risas y conversaciones ricas en significado, Javier miró a su alrededor, sonriendo ante la transformación que habían alcanzado juntos. La noche terminaba, la música sonaba alegre y él supo que su viaje aún no había terminado, pero la satisfacción de haber alcanzado algo significativo le llenaba el alma. Su trabajo tenía ahora un propósito visible. Mientras cerraba el restaurante por esa noche, Javier enterró sus antiguos prejuicios para siempre y sintió el ardor de un nuevo futuro, cimentado en la unión, la comprensión y el amor por las historias humanas que nos definen. La transformación individual de Javier no solo había cambiado su vida, había impactado positivamente la de los demás, generando el tipo de cambio que todos necesitaban. Ahora era el momento de no conformarse. Con el corazón y la mente abiertos a las posibilidades, Javier se preparó para emprender su próximo capítulo con confianza. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyar la causa. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final de este capítulo, y no te olvides de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más.